trabajamos en teatro, pero en cine es otra, pues es otra cosa, y tenerla, que Alonso haya tenido la confianza de trabajar conmigo otra vez, pues también como actor me da muchísima confianza, ¿no? Alonso y yo creo que nos conocemos muy bien ya cuando estamos metidos en la ficción, y pues creo que eso ayudó mucho para poderme sentir libre y relajado a la hora de contar esta historia. Wilson es el mejor amigo de Juan. Creo que la construcción que tiene Manuel y Alonso de este par de ladrones era que fuera, pues, que fueran, que no, bueno, que se contrapusieran, ¿no? Que se contrapusieran para que pudiera avanzar la historia. Pues bueno, en realidad no teníamos como mucha tela donde cortar, porque los personajes que realmente existieron tenían que ser ficcionados. Entonces, a partir de eso, Alonso me fue dando pautas y fui creando el personaje, ¿no? Un personaje que tuviera cierta oscuridad, que causara tal vez ternura, pero desconfianza, y creo que eso pues se logra en la película. Buenísimo. Y Miguel, cuéntanos un poco cómo fue filmar acá, en Palenque, con estos señores. Cuéntanos un poco. Pues sí, a ver, reiterar y comenzar partiendo de lo que dijo Alonso, de la fortuna de estar aquí en este momento, mientras los escucho hablar a todos y a ustedes que están acá presentes, ¿no? En esta sala, el lugar donde filmamos la película, pero es un lugar que está cargado de tanta mitología y de tantos recuerdos también de todos nosotros. Cada vez que hemos venido al museo, siento que toda la carga, más allá de la carga histórica, sino la carga personal que uno le pone a un lugar así, está en juego en la película. Cuando estábamos filmando había algo hermoso de tener una posibilidad de estar en la sala mexica y estar ahí horas, yo y Leonardo ahí clavados, viendo las piezas en una oscuridad, no sé, era realmente una oportunidad que pues sí, nunca se va a repetir, y que la única manera de estar ahí es como estuvieron estos personajes robando, metiéndose en la noche así de esa forma, ¿no? Yo interpreto a Juan, y Juan junto con Wilson son los últimos tatuanis de Naucalpan. Esta es su historia. Filmamos en Palenque, filmamos acá, filmamos en Acapulco, filmamos en Satélite, que digo, para hacerlo del triángulo, ¿no? Entre Palenque, yo lo coloqué Acapulco, Satélite, un lugar lleno de magia. Qué bonito es volver a Satélite. Sería increíble proyectarlas ahí, proyectar la película en el Toreo, ¿no? Bueno, ya no existe, pero para todos los que nacieron en aquella época sabrán lo que estamos hablando. Ha sido una oportunidad bellísima hacer esta película. De verdad, todos los que están aquí sentados, empezando por Alonso, me siento muy agradecido de haber sido invitado, de haber sido invitado a este acto de fe, ¿no? Hay momentos cuando uno está filmando que uno se pregunta para qué carajo está haciendo uno lo que está haciendo, porque realmente hay situaciones donde uno está ya sea muy cansado o muy, no sé, enajenado también, o de alguna manera perdido, ¿no? Y siempre cuando hay un resultado así, cuando hay una intención de todo el equipo que es muy, muy buena y muy con las ganas de querer contar esta historia, de querer quizás abrir ciertas preguntas interesantes, luego cuando ves la película se redime todo, ¿no? Se redime toda la pugna, toda la lucha, todo el cansancio, y todo vale la pena. Estoy feliz de estar acá en esta película y espero que a todo el mundo le guste. Espero que
sé, que alguien que está apenas viendo películas para adultos, ¿no? Que tienen 15, 16 años por ahí o más chiquitos incluso, que vean esta película y que les, no sé, que les vuele la cabeza y que se acuerden un cacho de nuestra historia reciente también. Buenísimo, pues vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Por ahí están los micrófonos, entonces no sé por dónde empezar. Gracias. Creo que el resultado se ve el proceso que fue de tanto tiempo, y lo más interesante es que hayan encajado estos dos personajes súper amigos, ¿no? Pero ¿qué fue lo que movió a Juan para jalar a su amigo? Me gustaría saber. ¿Iba dirigida a alguien en particular o...? Ok. Bueno, contestaré sobre la película porque el caso real, como hemos dicho, es muy diferente, ¿no?, al de la película. Pero pues aquí lo que construimos Manuel y yo, y después con los chicos que lo encarnaron, pues era una amistad de mucho tiempo, una amistad de estas que van desde la infancia, y sí, que es como ya una hermandad, ¿no? Pero al mismo tiempo hay como en todas las dinámicas de dos, hay una pugna de estatus, siempre hay alguien que guía y alguien que sigue, ¿no? Un poquito más, y eso nos interesaba mucho. De alguna manera veíamos a Wilson como este Sancho Panza, ¿no?, que va a ir a donde sea, va a ir hasta los fines del mundo con su amigo, ¿no? Y su amigo de alguna manera lo atropella, pasa por encima de él. Hay una dinámica ahí como de abuso. Alguien, no sé, leí una crítica que hablaban de una relación tóxica, ahora que está de moda ese término. No sé, nunca lo vimos así, lo vimos como una amistad, ¿no? Sí tiene, pues supongo que las amistades están llenas de cosas tóxicas, pero ¿por qué se llevó a Wilson? Bueno, también porque Wilson, como lo pensamos, pues es que era hábil con las manos, ¿no?, hábil para robar. Había unas escenas en el guión original en donde se hablaba de su cleptomanía, que fueron saliendo. Ustedes tenían ahí como un cantito que hacían en el rodaje de que él era el maestro en cerraduras, y no me acuerdo cómo es esa canción que hacían Galileo de joda, pero sí, como que uno es, digamos que también hay una dinámica así como de Pinky Cerebro, en donde uno es cerebro y el otro es Pinky, es como más los hermanos, hay algo de eso. Hola, buenos días. Acá a su derecha, Lucero Carrión del periódico Excelsior. Acá estoy. Son 3 puntos. Me gustaría saber o ahondar más en la cuestión de los permisos. ¿Qué fue lo más complejo? ¿Qué les dejaron hacer? ¿Qué no les dejaron hacer? Porque bueno, incluso recrearon también en los Churubusco la sala, ¿no?, para poder filmar bien. Para Gael y Leo, pues me gustaría también saber acerca de esta. ¿Qué piezas, como ustedes estuvieron en la sala, pues en cierta intimidad, qué piezas realmente les sedujeron o que recordaron a lo mejor cuando eran chavitos y venían al museo y que ahora ya las ven con otros ojos? Y pues un poco también la estética de la Navidad, ¿no? O sea, yo sí me transporté mucho a esa Navidad de los 80, ¿no?, cuando están ahí en la cena, ¿no?, los regalos, todo eso. Y ya, gracias. De los permisos, como comentaba Ramiro hace rato, comenzamos las pláticas con Aculta, no era Secretaría de Cultura todavía, con Aculta, con su titular en ese momento, con Rafael Todavía Teresa, para ver si conseguíamos permisos para filmar aquí. Desde entonces, pues estuvimos muy trabajando de la mano, ¿no?, de Lina, de la Secretaría de Cultura y del museo, con quienes estamos eternamente agradecidos, que nos abrieron las puertas y que nos entraron a hacer esta película
darnos las facilidades para hacer esta película, pero sí tuvimos limitantes justificadas, aparte, con las cuales estábamos todos de acuerdo, que era no podemos filmar adentro de las salas, por cuestiones de salvaguardar, obviamente, el patrimonio. Entonces, de la mano de Sandra Carriada, nuestra diseñadora de producción, sí se recrearon las salas, las piezas en Estudios Churubusco, y también la tumba del rey Pacal, porque filmamos en Palenque, también en horarios un poco limitados por el tema de las visitas. Entonces, tuvimos la fortuna de poder filmar en este sitio, en Palenque, en estos lugares tan emblemáticos, tan hermosos, tan llenos de magia, como decía Alonso, pero sí, con sumo respeto a lo que podíamos y no podíamos hacer, y por eso también hicimos un trabajo importante para poder representar todo por medio de recreaciones, como decía, de la mano de Sandra. Nada más aprovecho para agradecer justamente ahorita a las autoridades de Lina, a Diego Prieto, a Toño Seborit, el director del museo, y al patronato por toda la comprensión que tuvieron con nosotros y por permitirnos usar este increíble lugar para poder filmar la película. Sí, pues tuvimos el chance de estar ahí en varias salas oscuras, nosotros iluminándolas ahí con las lamparitas, esperando entre emplazamientos como nunca antes, deseando que los emplazamientos tardaran más, porque era como una oportunidad para poder ver en detalle, ¿no?, ciertas figuras de los conejos, por ejemplo, de los monos. Hay una sección donde están, como que está dividido por animales, ¿no?, la sala mexicana. Hay una parte donde están los monos, ¿no?, como de varias imágenes de monos, de unos monos sonrientes, así, pasando monos divertidos. Y hubo un momento en donde estábamos viendo así como mampara, ¿no? Y de repente había una donde no había una pieza, ¿no? Estaba vacío, estaba además como que la acaban de sacar recién, ¿no? Y dijimos, no vayan a pensar que nosotros fuimos, ¿no? Porque sí, daba la sensación como de, no, a ver, aquí les decimos, no sé, seguramente saben que no hay una pieza, que aquí falta una muy grande, ¿no? Bueno, no sé, estábamos en ese alucine, y eso fue hermoso, estar frente a la Piedra del Sol, ahí, no sé, tantas cosas han pasado ahí, ¿no? Tantas cosas han pasado frente a estos monumentos, estas esculturas, estas piezas, están cargadas de tanta historia que siento que algo sucedía, no sé, yo creo que más allá de la reflexión y del viaje espiritual en el que nos podamos haber embarcado ahí, yo creo que adquirimos algún superpoder, ¿no? Digo, quizás un superpoder inútil, pero bueno, algo, ¿no? Algo ya tenemos distinto, ¿no? Sí, yo creo que la oportunidad que tuvimos como actores de habitar ese espacio fue privilegiada, y es una de las cosas que jamás voy a olvidar, porque, claro, por ejemplo, la pieza de Ejecatl, que yo creo que es esta de Chango sonriente, ¿no? Es un espacio muy, muy cargado, que mientras esperábamos la siguiente toma, estábamos contemplativos, realmente como pasando de un lugar a otro en silencio con la piel china, y ver cómo ese espacio también te puede empoderar, ¿no? De ver la magnificidad o magnificencia de estas culturas, ¿no? Y en qué se ha convertido la raza mexicana. Pues también creo que eso también nos puso para trabajar y para desarrollar esta experiencia de estos dos ladrones que después no saben qué hacer con estas piezas, ¿no? Hay también como una cierta maldición de haber transgredido ese espacio. Entonces, de verdad que tal vez sí regresamos al New Age, pero sí me parece que el Museo de Antropología es un lugar muy, muy, muy potente, muy cargado, y como mexicano y como latinoamericano tenemos que estar muy orgullosos de este espacio, de este palacio, ¿no?
Buenos días. Urrola de... Creo que faltó tu otra escena, Lucero. Pregunta sobre la estética de la escena de la Navidad. Pues sí, esa escena fue como un... no sé, quizás fue la escena donde nos pusimos más nostálgicos o más de sí recordar cómo eran las Navidades en nuestras familias, ¿no? Cómo es crecer en la Ciudad de México en los 80s en una clase media. Ese fue mi caso y el de Manuel, ¿no? Entonces sí fue como recordar esas dinámicas familiares, no sé, fue muy, muy bonito. También fue una de las escenas que ensayé más, como ensayamos a toda la familia previo al rodaje, hicimos muchas improvisaciones para generar una dinámica de desmadre, de grupo, de como que se sintiera una familia real. Nunca había improvisado con niños, por ejemplo, fue un viaje, improvisar tantas horas con niños y ver cómo los niños se meten a la ficción, más fácil que los adultos, ¿no? Luego ya no saben distinguir, ¿no? Quién realmente no es su tío, etc. Sí, fue muy chistoso eso. Y entonces filmarla fue como una continuación de las improvisaciones, pero fue una escena que filmamos como en un solo aliento, ¿no? Yo le pedí a Damián, el fotógrafo, que iluminara todo, o sea, para poder filmar 360. Todo el mundo se salió y solo estábamos el fotógrafo, yo y sonido adentro, y era realmente como tratar de hacer un documental de esta familia en los 80s y cachando pedacitos. Y sí fue como revivir y como con la aportación de cada uno de los actores y recordando detalles sobre cómo eran las Navidades. Sí, buenos días. Sergio Rola por Bretañón. Me gustaría que me contaras un poco, Alonso, sobre las influencias cinematográficas que tuviste para realizar un museo, más allá de la nueva ola francesa, que es bastante clara, y un poco de cómo llegaste a decidir que la noche de los mayas de revueltas fuera el leitmotiv de la película. Bueno, la noche de los mayas es algo que que Manuel puso desde el principio en el guión, ¿no? O sea, siempre estuvo ahí en la noche de los mayas. Después, cuando la reescribimos juntos, lo que hicimos fue como cambiarla de lugar, ¿no? Brincoteaba en diferentes partes de la película, pero sabíamos que tenía que estar. Incluso escribimos escuchándola, así como en loop, ¿no? Y entonces de alguna manera se convirtió como parte del DNA de la peli, ¿no? Siempre cuando escribes con cierta música te mete al inconsciente y de alguna manera está en las imágenes, ¿no? Yo como que la escuchaba, incluso eso sí lo platiqué con Damián también cuando estábamos decidiendo los encuadres del robo, como decir, ok, imagínate la noche de los mayas aquí. Entonces como que queríamos hacer algo grande, expresionista, como, no sé, esa música te conduce hacia allá, ¿no? Entonces siempre supimos que era parte de la película, porque es una pieza impresionante que, bueno, en fin, es la noche de los mayas. Y las referencias, pues, no sé, ¿cuáles fueron? Rififi de Jules Dassin, que es para mí la película el heist movie, la película de robo más chingona jamás hecha. Si no la han visto, veanla. Es un peliculón de una banda que roba una joyería, pero es casi, de pronto parece como un manual de cómo robar una joyería. O sea, es tan precisa. Es una película hermosa que también como que se retrata mucho el trabajo del ladrón, ¿no? Como de pronto ser ladrón también es un trabajo. O sea, hay una cosa de
muy laboriosa de robar, ¿no? Eso nos gustó mucho. Y Badlands de Terrence Malick, su primera película, en esta manera de cómo tomó una historia real y se fue por la libre, ¿no? O sea, la hizo suya y la rehizo. La relación también de pronto de esta parte de road movie, no sé. Y pues, no sé, Fellini, a mí siempre está ahí Fellini, es mi favorito, siempre habrá algo ahí. De este lado, María Cabrera, para Estilo de Gael, tienes la encomienda de darle vida a un personaje muy complejo, con unos impulsos nacionalistas muy marcados, pero a la vez pues sucumbe a esta idea de robar un tesoro nacional y tratarle al respeto no solo al país, sino a sus ideas también. ¿Tú crees que podemos los mexicanos ser así de contradictorios y que este tipo de historias se repitan más veces de lo que creemos? Pues digo, el personaje es una reinterpretación y una réplica, como bien dice la película, si existe el término reficcionalización, incluso de lo que no sabemos que sucedió, ¿no? De unos personajes que nunca entendimos bien qué es por qué hicieron lo que hicieron, ¿no? Y también ese es un punto central, ¿no? de la película, preguntarse qué pasa, cómo uno decide. Wilson, el personaje que hace Leo, narra eso, comienza diciendo eso, ¿no? Hablando acerca de esa disquisición, acerca de cómo nace una idea, ¿no? Una idea terrible, ¿no? Y existen quizás muchas razones. Existe también el imponderable de un accidente, ¿no? Una equivocación, algo que se les fue de las manos de alguna manera. Pero de ahí llevar todo eso a trazar como que esa es la identidad nacional, yo a mí se me hace que yo no comparto ese no sé, como que no veo una línea tan directa. Creo que es una cosa muy humana más bien, o sea, creo que más bien si lo desestructuramos y quitamos la parte humana del asunto y hablamos acerca de las condiciones, ¿no? De aquella época, podemos trazar ciertas cosas con nuestra realidad, ¿no? Hoy en día. ¿Por qué robaron? Gran parte puede explicarse porque podían, porque había, pues sí, ante la impunidad de alguna manera, ¿no? El hecho de que se iban a salir con la suya es lo que provoca que también estas cosas sucedan, de alguna manera. Pero digo, de ahí a condicionar lo que estamos todos puestos y impregnados con un chip acerca de qué es ser mexicano, yo creo que no llega tanto, más bien son dos cosas completamente distintas, ¿no? Pero sí es un personaje muy complejo y muy interesante y son personajes de una potencia ahí muy fuerte y creo que muy, no sé, icónica también, no tanto de la época, sino de una pérdida de inocencia, ya alguien con unos años encima, ¿no? También, alguien que ya debía haber pasado por esto desde hace rato, pero bueno, ya. Sí. ¿Qué tal? Buenos días, Natalia Cano, de la agencia France Press. Para Alonso, preguntarte, hablabas de que fue un lujo poder filmar esa historia que también forma parte de nuestra identidad. Curiosamente sucede hace 32 años, donde el año en que también hubo un sismo, y hay escenas en las que uno, a pesar de que fue hace 32 años, sigue recordando lo sucedido en 2017 con los sismos de septiembre. Si nos puedes contar también un poco de qué te genera a ti esta sensación de, a pesar de que es una historia de hace 32 años, hay algunas similitudes. Y para Gael, creo que a lo largo de tu trabajo como actor te has involucrado en algunos aspectos de la historia de México. Mira, Coco, por ejemplo, toda la investigación que se realizó de 6 años y que grandes satisfacciones les ha dejado acá la producción, tú incluido, y ahora con una historia como museo. ¿Qué te significa a ti como mexicano formar parte de este elenco con una historia tan representativa? Porque bueno, así como hay historias
de México que se narran en el cine, como la de la violencia o los desaparecidos, también hay otras partes y otras historias que son necesarias contar, como esta del museo y el robo al Museo de Antropología. A ver, bueno, creo que a mí no me interesan las películas o la ficción que hace una revisión histórica nada más por hacerla, ¿no? por como de la fetichización de la historia, que es muy fácil caer en eso, creo. Me interesa revisitar la historia en cuanto a que tenga algo que decirnos sobre cómo vivimos hoy, en tanto a que de alguna manera nos ayude a entender cómo hoy. Porque entonces esta historia creo que tenía muchas de esas cosas, de nuestra identidad como mexicanos frágil, constantemente frágil y en constante búsqueda, ¿no? Lo que dices de los sismos, sí fue interesante. Había una escena originalmente en el guión donde iban a un sitio de derrumbe donde trabajaba el personaje de Leo como voluntario, ¿no? Todavía en los escombros y tal. Y cuando empezamos a filmar, más bien cuando filmamos fue como, no, pues eso no lo vamos a poder filmar porque pues hay que generar este sitio de derrumbe y tal. Terminamos la película y después vino otra vez el 19 de septiembre y sí fue como una cosa, no sé, son de estas cosas cíclicas que no sé realmente qué significan, pero sí fue muy potente, ¿no? Como de pronto ver eso, que la historia se repite de alguna manera. Sí, cuando hay un pedacito en la película en donde vemos el noticiero, que están los topos de Tlatelolco ahí realmente, y de pronto ver que cómo eso puede hacer un eco tan inmediato hoy, pues sí es escalofriante. Ojalá que eso, bueno, una de las cosas buenas también que creo que ocurrió a raíz del robo, que de alguna manera Monsiváis lo señaló, es que le enseña al pueblo que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Y creo que a partir de ahí, pues tanto las autoridades del museo como de la conciencia cívica de los mexicanos redoblaron los esfuerzos de decir, este es un patrimonio que hay que cuidar, la seguridad se multiplicó, etcétera, etcétera, y pues eso no ha vuelto ni volverá a ocurrir. Estructural, como dice Alonso, o sea, es una cosa, ese reflejo es natural, ¿no? En una película, digamos, de época o una película incluso actual, ¿no? Hay un reflejo constante con la realidad que vivimos hoy en día, ¿no? Y esa es quizás donde se puede encontrar una constante, no tanto en los personajes en sí, sino más bien en la pregunta, ¿no? Y creo que ahí hay que citar a los citables, porque ellos son los que de alguna manera estas preguntas. Mark Twain le preguntaron algo acerca de si la historia se repite, no sé. Él dijo, no, la historia no es que se repita tal cual, más bien rima. Y hay algo que tiene que ver con los temblores que sucedieron, de alguna manera la necesidad de contar una historia también que nace digamos, del gran shock que sucedió cuando se robaron las piezas del museo. Gran parte de la sociedad lo que pensaba era cómo puede ser que hayan sido unos mexicanos, ¿no? En resumen, ¿quiénes hayan sido mexicanos que hayan sido unos chavos de satélite? Eso fue algo que realmente estaba, no sé, hacía que no colidaran pues las conjeturas que existían entre los expertos, ¿no? Acerca de quiénes eran los que habían robado, además, ¿no? Y ahí es donde quizás podemos hacer uno de tantos reflejos, ¿no? Con la realidad que vivimos hoy en día, que es vivimos todos los días sorprendiéndonos con cosas que suceden en nuestro país, y de alguna manera como que parece ser como si hubiese una gota más grande que sigue derramando el vaso, ¿no?
Y el paso ya está derramado desde hace muchos años. Pero parece como si siguiera dándose una cosa ya. A veces nos preguntamos el nivel de impacto, ¿no? A veces incluso nos sorprendemos de cómo no nos sorprendemos, ¿no? De cosas que suceden. Y creo que ahí es donde hay un paralelo también interesante, pues, en la película y cómo vivimos hoy en día. Quizás para eso también, en cuestión de identidad, en cuestión de generar país en el sentido más abstracto, para eso sirven los libros, las películas, canciones, poemas, para eso sirven, para generar eso, ¿no? De alguna manera, y para poder reflejarnos ahí, y para que luego la frase que todos van a ver saliendo del museo, que es de Jaime Torres Bodet, que dice ahí, habla del reflejo con las culturas pasadas, para que uno la lea y diga, ok, sí la entiendo, tiene sentido, ¿no? Como ese reflejo es importante y es impactante, y qué bueno poder hacerlo, qué bueno poder ser parte de esa investigación de alguna manera. Hola, ¿qué tal? De este lado a Germán Wing de Ventaneando. Quería comentarles y preguntarles sobre si la princesa Yamal logró hacer contacto con ustedes. Ella es la vedette que forma parte del trío de ladrones de hace 32 años. Ella intentó buscarlos, no sé si logró hacer contacto con ustedes. Quería contar de primera mano, de voz propia, esa experiencia, y al principio no estaba muy de acuerdo que tomaran su historia para que la contaran. Y Gael, acabas de ganar una demanda a la comercializadora de Johnny Walker. Ese dinero lo usarás para tu próximo proyecto, lo donarás a alguna fundación. Bueno, de lo de Yamal, cuando empecé a hacer la investigación hace un poco más de 10 años, empecé a buscar a los personajes reales de la historia, a los culpables, ¿no? Y aparecía en la foto esta vedette, la princesa Yamal, fue también llamaba mucho la atención de la historia, y fue el primer personaje que contacté, ¿no? Fue a Acapulco, estuvimos con ella, en ese entonces también me ayudó mucho en la investigación María José Cuevas, de tanto conocer a Yamal, y ¿no? Ella nos llevó también a los otros puntos de la historia, nos presentó a varios otros personajes de la historia real, y de ahí también hicimos el documental Bellas de Noche, y pues con Yamal tengo comunicación todavía. Entonces, no estuvo, creo que no, ella quería que ella fuera, tal vez, Yamal, que en la película es Sherazade, y es un personaje que más bien lo tomamos como más bien la persona de la vedette y los elementos que servían para la historia, pero pues Yamal quedó en Bellas de Noche. Creo que esa es su historia, y no hay nada negativo que me haya dicho a mí ella sobre museo. Bueno, no la he visto, espero que la vea pronto. Justo estaban en Nueva York presentando Bellas de Noche en un festival de cine mexicano. Está Yamal en Nueva York, y cuando regrese espero que la vea y me diga qué piensa. ¿Qué vas a hacer con tu dinero? No, mira, como es un tema legal, hay que ser muy precisos. Entonces, eso de decir que se ganó la demanda y que hay dinero, no es. Hay una resolución favorable de la Suprema Corte en torno a la demanda que desde hace rato llevamos haciendo. Entonces, todo tiene un proceso largo, todo tiene un proceso legal que es bastante detallado y bastante complejo. Llegó a la Suprema Corte el tema, y todo va a estar mucho más detallado en un comunicado que creo que muchos ya tienen, quizás, o recibirán o podrán consultar, donde justamente se habla de eso de una forma más clara, para no tampoco, porque lo que no hay que hacer con esos temas es entrar en un chapuzeo, como si fuera un cachondeo cualquiera, ¿no? Hay que ser muy claros por ese respecto. Por eso pregunto, el siguiente paso es totalmente... No, por eso, es que tu pregunta decías de dinero, no sé qué, no se sabe todavía, o sea, no hay nada todavía. Acá, Nancy Mora de Revista Encuadres.
Alonso, profundizando sobre el tema de este primer guión que recibieron y que tuvieron que reescribir, ¿cuáles son estas escenas que quizás se quedaron fuera incluso ya del segundo guión de la película final? ¿Por qué decidieron no incluirlas? ¿Y por qué decidieron meter igual a partir de un primer tema estos otros temas que tienen que ver con la amistad, ¿no? Entre amigos, con la familia, incluso con la relación padre-hijo, ¿no? Y para traer precisamente esta construcción, ¿no? De tu personaje, la química que tuviste que tener con Leo, ¿no? Y con tu papá, ¿no? Esta escena con tu papá al final, híjole, está fuertísima. ¿Qué tan complicado también fue hacerlo? Bueno, pues es un proceso natural de cualquier película dejar muchas cosas fuera, ¿no? Digo, primero en la etapa de guión y después en la etapa de la edición, ¿no? Sí, digo, ya es un cliché, pero es cierto decir que una película se escribe 3 veces, ¿no? Cuando haces el guión, luego la vuelves a escribir al filmarla y la tercera y última reescritura es la edición y pues sí, ahí se quedaron muchas cosas fuera, algunas que pudimos meter en el último tráiler, como patadas de ahogado. ¿Por qué se quedan fuera? Pues porque no es ninguna, o sea, en este caso, en esta película, el único eje rector fue lo que hacía que avanzara la historia y lo que complejizaba a los personajes. O sea, no hubo nunca nadie que tirara línea. Yo tuve el corte final de la película, entonces todos fueron decisiones completamente narrativas, pues. No, tampoco al Manuel y yo decidir separarnos de la historia real, aquí ganamos mucha libertad, ¿no? De cuando matamos al primer personaje de la historia real, digo, bueno, ¿por qué no eliminamos y vimos que no pasaba nada malo, ¿no? Dijimos, bueno, matemos a este otro y a este otro, y fue ya como una cosa empezó a tomar su propio camino. Sí, no sé, es un proceso de descubrimiento hacer una peli, entonces lo que dejas fuera es parte no te guía otra cosa que la intuición de decir, creo que debe de ser así. Nunca hubo una cosa de... Tampoco es una película súper eficiente, ¿no? Así de que dura 1 hora y media. Entonces tampoco ese era el objetivo, sino era como que no se perdiera la atención, pero que pudiéramos conocer bien a los personajes, que pudiéramos tocar todos estos temas que nos interesaban. No sé. ¿Alguna tristeza de algo que dejamos fuera? No sé si se puede decir el papel en un jet ski. Ese siempre me duele, pero no llegó a nuestra. Pero en el trailer nuevo también está la otra escena que vemos. Pero sí, no, como dices, todo se fue, por sus propias razones, se fue quitando, ¿no? Hasta llegar a la peli. Había una escena en donde Juan alucinaba que veía a Pacal en el mar, llegaba en un jet ski, se veían y Pacal se iba y desaparecía como en una nave espacial. La cortamos. Fue doloroso cortar eso, ¿te acuerdas la mareada? No, pero la química entre nosotros, pues sí compartimos mucha química. Muy temprano que o sea, ya la química pues natural, ¿no? No necesitamos nada. Naturalmente nos hicimos muy compas desde el inicio y como si hubiéramos trabajado mucho juntos, ¿no? Algo, no sé, muy extraño, mucha confianza, mucho cariño, mucha complicidad, y entre actores pues siempre es así el primer acercamiento, además, ¿no? O sea, hay como un contrato tácito de cariño, amistad y de lealtad, ¿no? de cuidarse. Y pues con Alfredo Castro ya me había tocado trabajar 3 veces. Bueno, dos veces había, esta es la tercera. Y extrañamente, o sea, la primera vez que trabajamos juntos
hizo de mi jefe, la segunda vez, bueno, más bien las 3 veces las he hecho de mi jefe, o sea, hizo de mi jefe en el No, hizo de mi jefe porque él era el presidente del Policía Neruda, y ahora pues hace de mi jefe, ¿no? Sí. Las últimas 2 preguntas. Yo nada más quisiera que de esta película la gente de México descubra a este gran actor que tengo a mi izquierda, Leo Ortiz Gris, que la verdad, o sea, es uno de estos actores que todos los que hacemos teatro lo conocemos como un gran actor, no es como, Leo, pero el cine, a pesar de que tiene un chingo de pelis, tiene más pelis que los que estamos aquí juntos, excepto que güey. Yo creo que es no sé, también es el alma de esta película, ¿no? Es como son el corazón y el alma de la película, también a través de su narración y la conciencia de Juan. No sé, a mí me encanta el trabajo de Leo en esta película y realmente espero que la gente voltee y descubran a este güey, porque sí es un chingo. De este lado, Armando Garcés para Público MX. Pues para todo el crew, si pudieran regresar alguna de las piezas de los tesoros que están afuera del país, reliquias, ¿cuál sería? Entre la serpiente de 2 cabezas, la máscara de Moctezuma, el penacho también, están por todos lados. ¿Regresarían alguno? Pues regresaría a todos, ¿no? No puedo escoger entre uno u otro. No sé si es una pregunta tampoco. O sea, creo que tenemos que valorar ese patrimonio y creo que tenemos espero que esta película, más allá de la propuesta que quisimos hacer en términos de una generación medio perdida entre la universidad y ese futuro, que es un tema además un poco redundante, ¿no? Nuestro. Pero más allá de eso, creo que esta película también habla un poco sobre este gran patrimonio cultural que existe en este país, tanto en espacios como en gente, como en las mismas piezas y en las mismas reliquias culturales que tenemos. Entonces la pregunta que contestaría, pues a mí me gustaría que se regresaran todas, ¿no? No sé, el Penacho. ¿Qué hizo la película del Penacho? Al contrario, yo diría que el tiempo pone las cosas en su lugar, y si están en diferentes museos en diferentes partes del mundo, que lo aproveche la gente donde sea que estén, no pasa nada. Perdón, pero es medio rara la respuesta, pero yo regresaría los ajolotes al lago de Xochimilco, a que vivan libres ahí. Sí, definitivamente. A nuestra especie endémica de aquí de la Ciudad de México. Sí. Aquí estoy. Aquí al comentar el señor a su derecha, César Huerta del Universal. Gary, me gustaría saber, realmente tu voz es una de las que se escucha y se oye aquí en México. Haciendo una analogía, hace 32 años hubo 2 personas que se robaron las más de 100 piezas, las regresaron, unieron al país y bueno, todo esto que ya se platicó para encontrar las figuras. En la vida real, y hablando de paralelismos, pues parece que al gobierno lo que no le interesa es fomentar la cultura, ¿no? Que tiene que ver con este tipo de museos y con muchas cosas más. Termina el sexenio con 5,000 millones de pesos menos a la cultura, según las cifras que se han dado a conocer. Me gustaría conocer tu punto de vista de qué pedir o qué se esperaría del próximo gobierno. Evidentemente hay muchos problemas que también se tienen que atacar, pero bueno, en cuanto a cultura, ¿qué se le puede pedir? El actual presidente de la Comisión de Cultura, que es en Cámara de Diputados, que es Sergio Mayer, quiere al menos tener el mismo tope con el que inició el sexenio que está presente. ¿Tú cómo lo ves? Insistiendo porque tu voz es de las que se escucha y se oye en México. Gracias.
La verdad es que mira, también siento que no estoy del todo enterado de las minucias, sobre todo del presupuestos y qué va a haber, ¿no? Y cuáles son los focos claros que se necesitan, ¿no? Los focos claves donde se necesita, estás hablando del presupuesto, no sé, la verdad es que no estoy enterado de eso, ¿no? Pero ¿qué me gustaría? Pues que obviamente haya una emoción y un diálogo constante como para que la cultura, entre tantas otras cosas, sea uno de los ejes primordiales para cambiar la situación insoportable en la que vivimos. O sea, me gustaría que la cultura fuese uno de esos pilares. Y ahí, cuando hablamos de cultura, hablamos de abstracciones, ¿no? Hablamos quizás de más recursos, pero también hablamos de más iniciativas, hablamos también de más impulsos de la sociedad civil también, de instituciones, de talentos, ¿no? Entonces, espero que se dé todo un giro interesante en torno a eso y que las cosas que se hacen bien en términos culturales, que sigan creciendo, que sigan haciéndose, que en el cine, por ejemplo, algo hemos hecho bien, porque ahora podemos estar haciendo las películas que queremos, nuestras películas viajan por diferentes partes del mundo, podemos retratar a México y que mucha gente conozca México de diferentes partes. Siento que no sé, eso, y como decía antes, quizás eso a veces es lo único que hace que se construya una identidad de país, ¿no? También, ¿no? O sea, una especie de ruta o de rumbo hacia dónde ir. Entonces espero eso, pero en detalles pues no estoy enterado, ¿no? Como para poder opinar. ¿Es un buen sexenio? Y nada más, en YouTube, ¿cuándo estaría disponible ya la película? No tenemos una fecha exacta que hemos compartido al público todavía, pero sí, pues les dejaremos saber muy pronto y será a nivel global la disponibilidad. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, muchísimas gracias al Museo de Antropología, y bueno, les recordamos que la película se estrena el 26 de octubre y que el día de hoy tendremos la premiere de la Alfombra Roja también en el Museo de Antropología. Entonces vamos a hacer unas fotos. Chicos, vamos a hacer una sesión de fotos, por favor, traten de no tapar a su compañero para que todos tengamos un tiempo, ¿sí? Şimdi gidelim.